Buenos días, doctores. Hoy vamos a hablar sobre el caso clínico número 2, el cual habla sobre troncoencéfalo y vías del dolor. Bueno, los integrantes son los siguientes: Álvarez Romero Joaquín, Aredo Cruzado Geraldine, Arteaga Cunha Karina, Ávila Albán Jessica, Barrera Negri Dara, Bazán Medina Juan, Beltrán Serna Cristian, Cáceres Manzano Chanelli, Cárdenas Salcedo Flor y Castañeda Rodríguez Clever. Nosotros 10 vamos a hablar sobre el siguiente caso. El caso habla sobre la neuralgia del trigémino. Bueno, vamos a ver la anamnesis de esta paciente que llegó al hospital. Esta paciente tiene 50 años de edad y llegó refiriendo un dolor en la hemicara izquierda de tipo paroxístico, el cual es de corta duración y de gran intensidad localizada en territorio de la segunda y tercera rama de este nervio trigémino. Bueno, doy paso a mi compañera para que comience con su explicación. En los exámenes auxiliares se le hace a la paciente una resonancia magnética nuclear cerebral para ver la compresión, se logra ver la compresión microvascular de la vena petrosa sobre el nervio trigémino en la protuberancia. En los exámenes físicos se le hace una hiperestesia a nivel de la segunda y tercera rama del trigémino izquierdo. Presenta hiporreflexia corneal y maceterina. Los pares craneales vulvares y oculomotores se encuentran normales. ¿Qué es una hiperestesia a nivel de segundo y tercer rama del trigémino izquierdo? En primer lugar, vamos a ver qué es una hiperestesia. Una hiperestesia es el trastorno de la percepción donde hay una distorsión sensorial por el aumento de la intensidad de las sensaciones. Es decir, que estímulos de baja intensidad van a sentirse anormalmente, pueden sentir dolor. Luego nos habla de una hiporreflexia corneal y maceterina. Entonces, ¿qué es una hiporreflexia? Una hiporreflexia es la disminución en respuesta a los reflejos. Es decir, por ejemplo, la persona puede estar hincándole y la persona no va a estar sintiendo absolutamente nada. Y en el reflejo corneal va a presentar una hiporreflexia, como ya lo dije en un principio. Entonces, el párpado no va a cerrar cuando va a tener un estímulo. Pueden ponerle algodón y el párpado no va a cerrar, no va a protegerse. En el reflejo maceterino, ¿cómo se hace? El paciente tendrá que abrir poco la boca, luego con un martillo de reflejo se le va a golpear suavemente en la mandíbula inferior. El reflejo normal es que haya una elevación sutil o ligera del maxilar. También en el examen clínico se ve en la resonancia magnética, como ya lo dije, que es la compresión microvascular de la vena. Entonces el diagnóstico se ve que es una neuralgia del trigémino izquierdo. En la neuralgia del trigémino izquierdo también es conocida como un tic doloroso. Neuralgia es un dolor crónico que afecta, en este caso, al trigémino. Sus posibles causas de esta neuralgia podría ser una esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa de mielina, puede ser una leucodistrofias, una encefalomielitis aguda, una esclerosis difusa. En la desmielinización va a ocurrir de manera secundaria. Entonces, esta desmielinización puede venir o puede ser consecuencia de una infección, de una hipoxia, de una isquemia, de una infección del metabolismo, puede ser hereditario incluso, y también puede ser debido a toxinas. Entonces, en la neuralgia del trigémino va a haber una presión sobre el nervio trigeminal, que puede ser causado por, como ya lo dije, una enfermedad autoinmune o obstructiva, como un tumor que puede estar presionando un vaso sanguíneo y este vaso sanguíneo se puede hinchar. Le doy pase a mi compañero. En el tratamiento, recibe un tratamiento inicial con carbamazepina de 1200 gramos por día. Respuesta favorable al inicio.
Recibe tratamiento del mantenimiento con gabapentina de 600 gramos por día, con tianina de 200 miligramos día sin mejoría. En evolución, hace un año fue sometida a una compresión percutánea con balón del ganglio de Grace, calmando el dolor, pero ha reivindicado nuevamente. Se le ha realizado radiocirugía esterotorácica focalizada a 3 milímetros anteriores a la salida del nervio en la cisterna prepontina. Ya, ¿y el ganglio de Grasel qué es? El ganglio de Grasel es se ubica en la cara anterosuperior de la porción petrosa del hueso temporal, en la fosa de Grasel, en la cara cerebral del peñasco del temporal. De él se emiten las 3 ramas del nervio trigémino o quinto par craneal. De aquí nacen 3 troncos gemelos que en dirección cráneo-caudal son el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. También, por ejemplo, el ganglio grácil es uno de mayor grosor entre los 12 pares craneales. Y las ramas del primero y segundo son sensoriales, mientras que la rama mandibular tiene componentes sensitivos y motor. Pásame, Ariel. Ya, bueno, buenos días con todos, doctora, compañeros. El día de hoy voy a hablar sobre la primera pregunta del caso. ¿Qué tipo de dolor experimenta la paciente del caso clínico según la clasificación revisada en el seminario de dolor, teniendo en cuenta el tiempo de duración y el tipo de la lesión? Bueno, concluí que es un tipo de dolor lento, ya que en el caso clínico nos da información de que la paciente está expresando dolor tipo paroxístico, es decir, este tipo de dolor es episódico y continuo, pero a la vez es lento y muy intenso. Y al ser un tipo de dolor lento, van a intervenir aquí mayormente las fibras tipo C que las fibras A delta. Y por lo tanto, su transmisión va a ser hasta que llega a sentir el dolor, va a ser de un segundo. El dolor aquí se irradia en la hemicara izquierda y la principal causa por un dolor lento es debido es mediado por 3 nociceptores: los térmicos, los mecánicos y los polimodales. Pero en el caso de tipo de dolor lento, van a intervenir más los polimodales, en este caso los químicos, que es el más persistente. Un buen ejemplo de este nociceptor sería cuando se da una isquemia tisular, donde se da un descenso del flujo sanguíneo. Cuando se da este descenso del flujo sanguíneo, va a haber menos, va a decaer la energía, es decir, no se va a poder, no va a poder intervenir el ATP, el adenosintrifosfato, lo que va a conllevar a una despolarización en la neurona posináptica. Va a haber una despolarización neural. Y al haber este fallo en la despolarización, va a haber un fallo en las bombas de sodio y potasio a nivel intracelular, ya que nos está dando el paso de energía, el paso de ATP, ya que estas bombas son dependientes del ATP. Y es por eso que se van a aumentar a nivel intracelular. También debido a la isquemia va a haber aumento de potasio en la parte extracelular y juntas estas con las bombas intracelulares va a causar un daño mitocondrial y va a producir radicales libres, lo que va a producir un edema, es decir, la hinchazón de la célula, tanto a nivel intracelular como extracelular,
y lo que va a conllevar a la muerte celular. Como dije, la isquemia se debe a la estimulación de los nociceptores, principalmente por el ácido láctico que está acumulado en los tejidos. Y al acumularse el sodio y el calcio a nivel intracelular, va a darse una inducción enzimática, lo cual va a comenzar la producción de los radicales libres junto con la destrucción de mitocondrias y dando una respuesta inflamatoria. Y como resultado, el dolor intenso que presenta la paciente. Bien, y en cuanto a la lesión, bueno, acordé que es neuropática porque se ve afectado el sistema nervioso central. Bueno, principalmente neuropática, ¿por qué? Porque la lesión va directa de los nervios del sistema nervioso central, en este caso del nervio trigémino, y se puede decir que mayormente está afectado la rama sensitiva. Esto mayormente se da por problemas metabólicos, principalmente, o también debido a un traumatismo, a la presión de una vena o de un cuerpo vascular sobre un nervio, y lo que va a llevar como consecuencia es problemas musculares, espasmos, problemas al digerir, al realizar la masticación, y también va a conllevar a problemas autónomos en el sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, en el hombre se va a dar en el hombre no se va a dar lo que es la erección, y en la mujer la buena secreción vaginal. Y terminando, ¿puedes pasar a la siguiente diapositiva? Ya. Bueno, el dolor crónico, aquí están sus principales características. Se dan estímulos químicos, térmicos, mecánicos, y la transmisión hasta la médula espinal está dado por las fibras de tipo C. Ya en cuanto a la que la paciente expresa acá, es una hiperalgesia del trigémino, es decir, un exagerado dolor, donde se relaciona con las fibras periféricas o centrales del nervio trigémino, y también presenta hiporreflexia, es decir, disminución del reflejo, como lo explicó mi compañera anteriormente, que se asocia a un déficit de la neurona motora inferior, y es decir, en las neuronas motoras alfa de la médula espinal hacia los músculos. Es decir, no se va a transmitir esa información para que cuando el estímulo se está dando se dé esa acción. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Hay problemas. Ya. Y finalmente, bueno, principalmente lo que conlleva este caso sería el dolor mecánico, que se da usualmente cuando un paquete vascular, como lo expliqué anteriormente, va a afectar o va a presionar sobre el nervio, y lo cual va a disminuir el flujo de transmisión a nivel del nervio. Y al haber este problema, al haber esta presión, este compacto, se va a deteriorar la vaina de mielina de ese axón, y por lo tanto no va a recibir los nutrientes y el oxígeno necesario para poder realizarse la transmisión, como podemos ver en la imagen. Y por lo cual, por lo cual no se va a poder integrar lo que se está transmitiendo. Le doy pase a mi siguiente compañera. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, seguiremos con la segunda pregunta, que es ¿cómo se atenúa la intensidad del dolor teniendo en cuenta la teoría de las compuertas en la experiencia dolorosa de la paciente? Bueno, para entender esta teoría debemos remontarnos desde los inicios. En 1965, Melzack y Watt propusieron la teoría de las compuertas, para así entender los fenómenos relacionados con el dolor. Esta teoría explica cómo la mente juega un papel crucial en la interpretación del dolor.
Estos científicos nos dan a entender que existe un sistema que bloquea los estímulos, el cual se ubica en el sistema nervioso central, que ordena si se abren o cierran las vías del dolor. Bueno, continuando acá podemos ver que en sí la respuesta a la pregunta sería que no se atenúan porque hay lesión en la fibra táctil A beta. Explica que las fibras mielínicas de A beta, quienes están especializadas en la conducción de información táctil, tienen un punto de convergencia con las fibras amielínicas tipo C, relacionadas con la transmisión de información nociceptiva. Este punto de convergencia posee su equivalente en el núcleo espinal del trigémino. Aquí la información táctil bloquea o inhibe la información nociceptiva que llega a este punto. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá podemos ver cómo toda esta vía llega desde el nivel del encéfalo, tiene todo un trayecto, llega hasta el nivel medular y va a venir a proyectarse en lo que vendría a ser la piel. Siguiente diapositiva. Bueno, en la primera imagen se puede ver que debido a la degeneración de las fibras A beta y la consiguiente disminución de la inhibición de las fibras C, la acción de las fibras C inhibe la interneurona inhibitoria, aumentando las posibilidades de dispersar las neuronas de proyección. En resumen, las fibras C van a atenuar, por decir así, las interneuronas inhibitorias y van a estimular lo que vendría a ser la neurona de proyección, mientras que las fibras A beta vendrían a estimular la interneurona inhibitoria, y debido a que las fibras A beta tienen mayor concentración de mielina que las fibras C, estas van a tener una acción más fuerte o van a permitir que las fibras C se puedan atenuar. En la siguiente imagen es similar. En la siguiente imagen, la acción de las fibras A beta va a activar la interneurona inhibitoria, reduciendo las posibilidades de acción de las neuronas de proyección. Como consecuencia va a permitir que el impulso nervioso doloroso no sea transmitido por el tracto espinotalámico lateral. Siguiente. Buenos días. Siguiendo con las preguntas. La pregunta 3. ¿Cómo estaría afectada las fibras nerviosas conductoras del dolor A beta, A delta y fibras de tipo C? Primero, el dolor se va a clasificar en dolor agudo o crónico, nociceptivo o neuropático. Los estímulos causantes del dolor son detectados por receptores nociceptores, los cuales son identificados como fibras de tipo C y fibras de tipo A delta. Con respecto al caso, la paciente va a tener el dolor neuropático, que es el resultado de una lesión y alteración de la transmisión de la información nociceptiva a nivel del sistema nervioso central o periférico. Y según su rapidez del viaje en el sistema nervioso, se puede decir que es de dolor rápido o dolor lento. En este caso sería dolor lento. Las fibras nerviosas conductoras del dolor van a proporcionar información de la calidad del estímulo doloroso. Las fibras de tipo A beta van a determinar la localización, la intensidad y la calidad del dolor. Las fibras de tipo A delta van a participar en la vía neoespinotalámica, conduciendo al dolor rápido.
o agudo. Con la velocidad de 6 a 30 milisegundos, este tipo de fibras son mielínicas. Y las fibras de tipo C van a participar en la vía paleoespinotalámica, que va a conducir al dolor crónico o lento. La velocidad es de 0,5 a 2 milisegundos y estas fibras son amielínicas. En el caso clínico nos habla que la paciente va a presentar un dolor facial paroxítico. Este tipo de dolor se da por una descarga eléctrica de segundos de duración y puede llegar hasta el minuto. Entonces, la fibra que va a participar acá sería la de tipo C. Como dije, pertenece a la vía espinotalámica. Nos dice que las terminaciones nerviosas de tipo C van a secretar dos neurotransmisores, que es el glutamato y la sustancia P. El glutamato va a estar para la acción, el glutamato se utiliza para la acción instantánea, es para conducir un dolor agudo, y la sustancia P actúa con mayor lentitud y está relacionado con el dolor lento o crónico. Con respecto a la pregunta, las fibras de tipo beta y delta van a estar desmielinizadas y van a estar bloqueadas. Y las únicas que van a actuar van a ser las fibras de tipo C. Bueno, siguiendo con la exposición, ¿qué tipo de hiperalgesia experimenta esta paciente con neuralgia, teniendo en consideración la de tipo central y la de tipo periférica? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, primero tenemos que diferenciar de una forma breve qué es hiperalgesia central y qué es hiperalgesia periférica y su diferencia. Bueno, la diferencia principal en realidad de estos dos tipos de hiperalgesia es que primero debemos de encontrar el punto exacto donde es la lesión. En primer lugar, si la lesión se da en la primera neurona o antes de llegar a esta, se generaría lo que es una hiperalgesia periférica. Pero si el lugar de la lesión es posterior a la segunda neurona en adelante, se va a tratar de una hiperalgesia central. Ahora, como nos explica el caso clínico, en el examen imagenológico del presente, que es una resonancia magnética nuclear cerebral, nos completa que la compresión microvascular de la vena petrosa sobre el nervio trigémino se da a nivel de la protuberancia. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que la lesión se encuentra pasando a la primera neurona. Acá lo puedo señalar. Voy a usar... Ya. Acá puedo señalarlo. Va a pasar lo que es la primera neurona, que se encuentra en el ganglio terminal o ganglio de Gasser, y el daño o la lesión se va a generar a nivel de la protuberancia. Sería el daño acá. Daño a nivel de la protuberancia. Y como ya expliqué al comienzo de la pregunta, si el daño se genera posterior o pasando lo que es la primera neurona, se va a considerar como un tipo de hiperalgesia central. Pasando a la siguiente diapositiva, se puede ver de una forma más detallada, que es una lámina ya... Es una lámina ya de anatomía real, donde se puede ver con una mejor descripción cómo el daño, si se generaría a nivel de lo que es el ganglio de Gasser con el nervio, o la compresión se va a generar lo que es una compresión, una hiperalgesia, disculpen, de tipo periférica. Pero como el caso nos dice que el daño se genera a nivel de la protuberancia, o sea, donde emerge lo que es el tronco del nervio trigeminal, se va a clasificar como una hiperalgesia de tipo central. Gracias. Ya. Buenos días, compañeros. Buenos días, doctores. Continuando con la exposición, la pregunta 5. ¿Cómo explicaría que la comprensión vascular
puede producir una percepción anormal de la calidad del estímulo doloroso. La siguiente diapo. Ya. Como ya lo van mencionando varias veces en el caso, la fibra nerviosa es comprimida por la vena petrosa. Esto va a causar una disminución de difusión de oxígeno hacia la fibra, lo que se conoce como hipoxia. Esta va a causar una desmielinización de las fibras de tipo A beta y A delta. Continuando con el recorrido de la mielina, no va a haber comunicación y se detendrá la comunicación de esas fibras, pero prevalecerá la percepción de las fibras de tipo C, ya que son amielínicas. Sin embargo, existe la posibilidad de que las fibras de tipo A beta, al necesitar mayor cantidad de mielina que las A delta, afecten de manera parcial a las A delta y de manera más drástica a las A beta. Además, tendríamos que ver si el daño sería reversible o irreversible. Para el tratamiento de esta lesión, se tiene que hacer una sección en el nervio, por lo que detendría todo y sería irreversible. Sin embargo, las células de Schwann, que se encargan de regenerar la mielina en las fibras del sistema nervioso periférico, sí regenerarían, pero no sería suficiente para recuperar todo el daño y no volvería toda la sensibilidad. Buenos días, doctora, buenos días, compañeros. La pregunta 6 dice, ¿cuál es la vía del dolor que conduce a la vía dolorosa para el caso? Siguiente. Bueno, aquí, en primer lugar, vamos a hablar del nervio trigémino. El nervio trigémino es o también conocido el nervio quinto par craneal. Es un nervio mixto porque tiene una porción sensitiva y también tiene una porción motora. Este nervio, como podemos observarlo aquí en la diapositiva, tiene 3 ramas, que una va a ser la oftálmica, otra va a ser la maxilar y otra va a ser la mandibular. La siguiente. Bien, el ganglio de Gasser es lo que, bueno, ahí está, en la primera imagen se observa que está ubicada en la cara antero superior de la porción petrosa del hueso temporal, o llamada la fosa de Gasser. Y de ahí se van a emitir las 3 ramas del trigémino. En la otra imagen se puede ver que tiene como la forma de un frijol. Y aquí en el blanco y negro está ahí con las pinzas señaladas. Siguiente. Entonces, se va a hablar de la vía ascendente trigeminal, del trigémino, que va a comenzar aquí, donde está la cara el gráfico de aquí de este rostro. Ahí está el ganglio trigeminal, ahí está la primera neurona, donde va a comenzar el ganglio de Gasser, y va hacia la segunda neurona, que podemos encontrarla aquí en el núcleo sensitivo principal o también en el núcleo trigémino espinal, que está en el bulbo, a nivel del bulbo raquídeo. Después
va a subir y también va a decusar, pero al momento de decusar va a ser el 90% en la tracto trigémino talámico y el 10% en el tracto trigémino talámico dorsal. Así las dos van a subir y van a llegar a lo que es al tálamo óptico que está ahí, de azul, en el cuadrito. Y de ahí va a salir la tercera neurona. Después llega ya a la corteza, incluso al área 312 de Brodmann, que es la corteza sensitiva primaria contralateral. Y lo que va a producir después el dolor neuropático, que es el dolor intenso ese que produce la neuralgia del trigémino. Gracias. Bien, la séptima pregunta, para continuar con la exposición, dice, ¿cuál es el lado de la corteza somatosensorial primaria que integra la percepción de esta experiencia dolorosa? Ya, la siguiente diapositiva. Como podemos ver, aquí tenemos la vía del trigémino o la vía trigeminal, y para poder entenderlo mejor, aquí tenemos lo que es el ganglio de Gasser, que como sabemos es el ganglio del trigémino, que tiene 3 ramas, ¿no? La oftálmica, la maxilar y la mandibular. Entonces la primera neurona va a ser a este nivel, al nivel del ganglio de Gasser. Luego la segunda neurona se va a dar a 2 niveles, en lo que es la protuberancia y el bulbo raquídeo. A nivel de la protuberancia se va a llamar núcleo sensitivo principal, y a nivel del bulbo raquídeo se va a llamar núcleo trigeminal espinal. Cuando viene a este nivel del núcleo trigeminal principal, va a ascender hacia el tálamo por la vía trigémino-espinal anterior. Y cuando cuando llega a este nivel de la segunda neurona o a nivel de la protuberancia, es decir, al núcleo sensitivo principal, va a ascender hacia el tálamo, pero por la vía trigémino espinal anterior. Una vez que llegan al tálamo, va a hacer aquí lo que es la tercera neurona, que se va a dar en el núcleo ventroposteromedial del tálamo, núcleo ventroposteromedial. Y ya una vez que llega a este nivel, pues van a ir a lo que es la corteza lóbulo-parietal a nivel del área 3, 1 y 2 de Brodmann. Entonces, de acuerdo a esta vía, al camino que hemos seguido para llegar, se dará del lado contrario, es decir, del lado derecho. Ya. Voy a compartir pantalla para poner un video que nos puede ayudar también a entender lo que es la neuralgia del trigémino. ¿Sí lo pueden ver, chicos? Sí, sí se ve. Sí se ve. ¿Qué es la neuralgia del trigémino? La neuralgia del trigémino consiste en un dolor de unas características muy particulares. Los pacientes lo describen como una descarga eléctrica, un calambre que se localiza en un lado de la cara y específicamente en alguno de los territorios correspondientes al nervio trigémino que recoge la sensibilidad de la cara.
Este nervio tiene 3 ramas y el dolor puede estar localizado en la frente y en la órbita, o bien en la mejilla extendiéndose hacia el ala de la nariz o a la región por delante del pabellón auricular, o por último en la mandíbula extendiéndose hacia la base de la lengua y al mentón. Se trata de unos dolores de breve duración que se repiten, es decir, aparecen en forma de salvas, son muy invalidantes y a veces aparecen en relación con el roce, coincidiendo con la masticación o con el habla, y son muy invalidantes para el paciente. ¿Cuáles son sus causas y qué síntomas presenta? La neuralgia del trigémino se caracteriza porque el dolor en forma de descargas denominadas eléctricas o calambres es muy específico y además tiene, como ya he mencionado, una irradiación anatómica característica. En algunas ocasiones hay tumores que están comprimiendo e irritando el nervio trigémino y la extirpación de dicho tumor alivia este problema. En otras ocasiones no encontramos una causa clara en los diagnósticos por imagen y nos encontramos ante la denominada neuralgia del trigémino típica o esencial. La respuesta a la medicación inicialmente suele ser muy buena y también es un aspecto que nos ayuda a confirmar el diagnóstico. En concreto, el fármaco de primera línea para tratar estos pacientes consiste en la carbamazepina o tegretol. Inicialmente estos pacientes mejoran con este fármaco, pero posteriormente las crisis vuelven a aparecer y tenemos que tomar otras medidas. También característicamente el dolor respeta el sueño y estos pacientes, que en muchas ocasiones apenas pueden comer o afeitarse en el caso de los hombres, pueden dormir varias horas y de forma muy descansada por la noche. ¿Cómo podemos tratarlo? Con respecto al tratamiento de la neuralgia del trigémino, cuando hay una causa como es el tumor que he mencionado, que se puede operar con buenos resultados, cuando se trata de una neuralgia esencial, lo primero que hay que intentar es la medicación. Posteriormente, en la segunda línea de tratamientos está la radiocirugía. La radiocirugía tiene la ventaja de que no es un tratamiento invasivo y es eficaz en el 80% de los pacientes que sufren una neuralgia del trigémino, aunque tarda entre 3 y 9 meses en hacer efecto. Los efectos secundarios que puede producir este tratamiento es que en un 30% de los pacientes aparece una disminución de la sensibilidad en el lado afecto de la cara, que en la mayoría de los pacientes es algo completamente llevadero. Otra posibilidad es la realización de una termocoagulación en el ganglio de Gasser, lo que produce una disminución de la sensibilidad y un alivio de los dolores en un 70% de los pacientes que se tratan, o la compresión del ganglio de Gasser introduciendo un pequeño balón, la denominada técnica de Mulan, que se hincha con suero fisiológico y comprime las fibras de este nervio localizado en el ganglio de Gasser, aliviando también el dolor. Por último, en los pacientes jóvenes se puede intentar la denominada descompresión microvascular, que consiste en una intervención quirúrgica en la que se diseca el nervio trigémino y se libera de las arterias o venas que están comprimiéndolo. Este es un procedimiento especialmente indicado en aquellos pacientes con poco riesgo quirúrgico y con una posibilidad de mejoría entre un 80 y un 85% de los pacientes tratados. Pueden poner la diapo, por favor. Bueno, ahora vamos a proceder a dar algunos aportes, cada uno de los alumnos o los alumnos que hayan podido encontrar aportes, que no hayan sido nombrados obviamente en el video y en el pasar de las diapositivas. Comencemos entonces desde la primera diapositiva hasta el final. Todos viendo.
Ya, por ejemplo, dicen de que se dice que las neuralgias del trigémino se producen en personas de media edad y de edad avanzada, aunque también pueden afectar a cualquier persona de cualquier tipo de edad. También es un poquito más frecuente en cuanto a las mujeres. Dice que en las personas más jóvenes la neuralgia del trigémino es consecuencia de una lesión neurológica debida a la esclerosis múltiple. En raras ocasiones la neuralgia del trigémino se produce debido a la compresión por un tumor o una conexión anormal entre las arterias y las venas, malformaciones arteriovenosas o un aneurisma también. Claro, para profundizar más lo que dijo mi compañera, la teoría más, la etiología más profundizada y más común que se da por la neuralgia del trigémino es la teoría vascular, ya que la mayoría de los pacientes presentan compresión sobre las raíces de este nervio. ¿Y por qué se da? Porque los vasos arteriales y venosos tienen forma tortuosa, y entre cerca del 80 y 90% de la neuralgia del trigémino son llamadas idiopáticas, es decir, no presentan, son llamadas idiopáticas, ya que esta compresión del nervio está cerca de la salida del tronco encefálico por una arteria que está en forma de rizo o bluse. Yo quiero, bueno, yo en eso de qué tipo de dolor experimenta, la primera pregunta, de qué tipo de dolor experimenta la paciente del caso clínico según la clasificación revisada en el seminario del dolor, teniendo en cuenta el tiempo de duración y el tipo de lesión. Bueno, en eso pusieron que es dolor lento, pero yo lo consideré como que era un dolor rápido, o también conocido como dolor eléctrico. ¿Pero por qué? Porque el caso nos dice que la paciente presenta dolor en la hemicara izquierda. Y eso es un dolor como pequeñas descargas eléctricas de corta duración. Entonces, también nos dice que el tipo de dolor es paroxístico. Entonces yo busqué, y el tipo de dolor paroxístico significa de que es un dolor de apariencia brusca, pero que no dura más de, o sea, dura solo unos pocos segundos. Y entonces, bueno, yo consideré que podría ser como un dolor rápido porque aparece y tiene poca duración. El dolor lento puede ser porque es crónico, pero el dolor lento nos habla de que es un dolor que crece con el tiempo. En cambio, esta paciente solo presenta como pequeñas descargas en ciertos tiempos, en ciertos movimientos, cuando por ejemplo, la neuralgia lo sienten cuando tocan o tienen contacto con el frío, o cuando abren la boca, entonces lo sienten al toque. Es un estímulo rápido. Y sería un dolor neuropático porque los síntomas de la paciente presenta que tiene pequeñas descargas y son cortas, bruscas, y además presenta alteraciones en la sensación y en la percepción. De acuerdo al dolor, también quería agregar que en la neuralgia, hay ataques espontáneos de dolor o ataques desencadenados por acciones como tocarse el rostro, masticar o cepillarse los dientes. Entonces, yo creo que también podríamos considerarlo como una alodinia, porque como sabemos, la alodinia se considera, es como que cosas que no producen dolor, acciones que no producen dolor. En este caso, en el paciente va a sentir un dolor intenso. Entonces, por ejemplo, cepillarse los dientes o tocarse la piel, normalmente no produce dolor, pero en la neuralgia, en la neuralgia del trigémino, pues sí va a presentar dolor. Entonces lo consideraríamos como una alodinia, ¿no?
Bueno, ahora vamos a proceder a ver un siguiente video donde podemos tratar la neuralgia del trigémino. ¿Cómo comparto? Abajo dice compartir pantalla. Pero ya... ¿pueden ver? Sí. ¿Lo ven? Se ve como cortado, se ve chiquito. Pero igual ponlo. Ya. Te ha dicho tu médico que tienes una neuralgia del trigémino. Es un problema muy importante que genera un dolor bastante incapacitante. Y te podemos ayudar con este problema aquí en Physioclinic. Sobre todo si el problema no está muy avanzado y tu caso es de esos que se ha provocado por problemas cervicales. Es muy frecuente la alergia del trigémino por bloqueos a las vértebras cervicales, sobre todo entre la segunda y tercera cervical. A su vez, estos problemas cervicales suelen estar provocados por un estrés muy intenso, una situación de enfado, de crispación contenida a veces, un poco expresada, pero siempre nos dan un enfado. Por ejemplo, lo hemos visto después de fallecimientos de parientes, divorcios, situaciones muy intensas para el paciente, que le han generado mucha crispación. Esto genera un bloqueo de esas vértebras cervicales que puede comprimir el nervio trigémino y generarte todo el dolor o los síntomas que genera este problema. Un problema muy intenso. Si no está muy avanzado, se puede evitar la operación tratando la columna cervical y tratando cómo el estrés repercute a nivel cervical. El estrés, ese enfado, suele, según la medicina oriental, afectar al hígado y a la vesícula biliar. Y el hígado y la vesícula, además de poder tener algunos síntomas propios, lo que genera es un espasmo, una contractura de los músculos cervicales, comprimiendo el nervio trigémino. Sobre todo, más que estrés, te diría que hay una situación como de agresividad contenida, ¿vale? Es algo un poquito más que estrés. Si ese es tu caso, merece la pena tratarlo. Tratar ese hígado con plantas medicinales, tratar el cuello con estiramientos y manipulaciones osteopáticas. Es decir, hay una serie de remedios que pueden conseguir de verdad dominar este problema, aunque parezca mentira. Y conseguir evitar tomar toda la medicación que se manda para esta situación, incluso las posibles operaciones quirúrgicas que a veces se derivan cuando todas fracasan. Todo ese tratamiento holístico, poco convencional, pero muy eficaz, lo vas a encontrar aquí en Physioclinic, aquí en tu ciudad. Bueno, compañeros, y cuéntenme, ¿qué tal les pareció el caso? Yo quería aportar algo sobre la neuralgia del trigémino en un aspecto anatómico y fisiológico. Los receptores sensoriales del nervio trigémino van a recoger a los estímulos aferentes de la piel, mucosa y usos musculares y articulaciones. Estos receptores son del mismo tipo que los de los nervios espinales. Entre ellos están los nociceptores, que son estructuras especializadas en la percepción del estímulo nociceptivos, formados por axones del tipo A, que van a estar mielinizados en un umbral elevado con la actividad mecánica. Y eso. Ya, pasamos a conclusiones. Sí, pasamos. ¿Alguien quiere iniciar una conclusión del caso? Ya yo. Que el dolor neuropático desencadenado por la comprensión del nervio trigémino se debe a su estrecha relación que tiene anatómicamente con la vena petrosa. Bueno, yo quisiera concluir con una parte muy importante que se mencionó anteriormente, el cual consiste en la teoría de las compuertas. ¿Puedes retroceder, por favor, a la diapositiva? Bueno, concluyo con esta parte porque considero que es necesario que se recalque, y es que mediante este sistema
pues se permite atenuar un poco el dolor. ¿Y en qué consiste este sistema? Como ya mencionaron mis compañeras, este sistema presenta dos fibras. Una que son las fibras dadas por los mecanorreceptores o A-beta. Y hay otras fibras, las cuales son la del dolor y temperatura, que son las fibras A-delta y las fibras C. Bueno, estas dos fibras se relacionan mediante, como ya se explicó, mediante una interneurona inhibitoria, la cual las fibras A-beta darán mayor funcionabilidad a esta interneurona inhibitoria, mientras que las fibras C o A-delta se encargarán de inhibir a esta interneurona inhibitoria. Bueno, también cabe resaltar que existe otra neurona, la cual es llamada neurona de proyección. Bueno, esta neurona es la encargada de llevar todas las sensaciones de nuestro sistema nervioso periférico al central. Y bueno, mediante las fibras C y A delta se transmite el dolor, como ya se sabe según la bibliografía. Pero el uso de los mecanorreceptores, ya sea, por ejemplo, cuando nosotros sentimos dolor en el abdomen o en una extremidad, nosotros tenemos la tendencia a frotarlo hasta que, entre comillas, se sienta que el dolor disminuye. Y esta tiene la razón fisiológica, como mencioné anteriormente, la cual es que los mecanorreceptores se encargarán de inhibir a la neurona de proyección para evitar que se siga produciendo más dolor. O sea, seguirá habiendo dolor, pero este disminuirá en cuanto a su intensidad. Bueno, ese es el aporte que quería resaltar. Ya, yo voy a dar un aporte general de fisiología, que mayormente se siente, por ejemplo, en este caso se debe el dolor a una compresión vascular, una compresión nerviosa, pero también puede causar dolor, por ejemplo, la isquemia que se da en el músculo. En Guyton, en la fisiología de Guyton, nos hablan nos mencionan un pequeño párrafo donde dicen que cuando una persona está mucho tiempo sentada, incluso el estar sentado no causa dolor, pero cuando ya empieza a comprimir, o sea, cuando ya empieza a cortar la irrigación, es como que el músculo empieza a aumentar su metabolismo, por lo tanto va a acumular el ácido láctico en los tejidos, gracias al metabolismo anaeróbico del músculo, que es sin oxígeno. Entonces, al haber este metabolismo, se va a producir también la bradicinina, más las enzimas proteolíticas. Entonces, todas estas se van a formar debido al daño tisular que hay por la compresión, que uno está en la misma posición, sentado cortando irrigación. Entonces, la bradicinina más las enzimas proteolíticas más el ácido láctico van a causar la sensación de dolor. Eso nos quiere decir que no es necesario un estímulo externo para llegar a sentir dolor o para tener alguna incomodidad, porque incluso el propio cuerpo es el que hay una irregularidad o simplemente es una mala posición la que causa dolor. O sea, una actividad tan simple puede llegar a causarte daño. ¿Ya? ¿Alguien más? Yo quería decir otra conclusión. La conclusión a la que llegamos también es que debido a la opresión, las fibras nerviosas son más propensas a excitarse. ¿Y a qué se refiere esto? Es que disminuye el potencial de acción y produce una mayor sensibilidad al dolor a la altura de la segunda y tercera rama del trigémino. Yo también quiero dar otra conclusión de los estímulos dolorosos que van a provocar las señales del dolor rápido y agudo. Están las mecánicas, las térmicas y las químicas. Estas van a estar transmitidas a los nervios periféricos hasta la médula espinal por medio de las fibras pequeñas que son de tipo A delta. Se sabe que en el dolor rápido van a actuar las mecánicas y las térmicas, y en el dolor lento van a actuar mayormente la química, pero también está la mecánica y la térmica.
No. Para agregar, también concluí que este caso clínico llega a ser una afección tanto motora como mixta. ¿Por qué? Por la acción del mismo motor, del mismo nervio que se está afectando, ya que este es sensitivo y motor, ¿no? Es por eso que en la parte sensitiva la paciente presenta hiperestesia a nivel de la segunda y tercera rama del trigémino, y en cuanto a la parte motora, se da la hiporreflexia, es decir, la disminución de los reflejos en la parte maseterina, en el reflejo corneal y maseterino. Eso es lo que quería aclarar. Ya, yo quiero hablar como conclusión final sobre el tratamiento que aún no hemos tocado todavía a fondo. Que para la descompresión microvascular, para el tratamiento de la neuralgia del trigémino, lo principal es que inician con medicamentos. Y además muchas personas no necesitan más que los medicamentos para que se desinflame, se podría decir. También existe la descompresión microvascular para el tratamiento de la neuralgia. Entonces, ¿qué es una descompresión? En esta descompresión no es simplemente cortar lo que esté afectado, también puede ser una reubicación o una eliminación también de los vasos sanguíneos que van a estar haciendo contacto con el nervio, con la raíz del nervio. Pero esta situación, este corte que van a hacer los doctores para que corten los síntomas, el dolor, la sensación de impulsos eléctricos, las contraindicaciones son de que al hacer eso, la persona puede que se vuelva un poco sorda, disminuye su capacidad de audición. Va a tener además debilidad facial, se le va a entumecer la cara y pueden suceder más adelante accidentes cerebrovasculares. También hay más tratamientos como puede ser la compresión con balón, la termolesión por radiofrecuencia, la radiocirugía. ¿Qué es la radiocirugía? Es cuando un cirujano dirige dosis de radiación localizada y focalizada en la raíz del nervio trigémino con el fin de reducir o eliminar el dolor. Entonces es como no una sección, sino como una cauterización para que la persona vaya perdiendo la sensibilidad en parte y el dolor a la vez. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera agregar algo? Que haya una neuralgia consciente podría ser también quizás por una disminución en el ganglio de Gasser, en la raíz del estado trigémino, que haría como choques así bruscos de intensidad, aumentando la intensidad, como dijo Aredo, que por eso es que no le parecía que sea crónico. Eso. Porque sí hay una teoría eso, de la disminución en la neuralgia de trigémino. Sí, creo que en eso de la desmielinización que me dice Cáceres, hay una diapositiva, creo, de donde hablan de las fibras. Sí, es la pregunta. Ajá. Bueno, lo que yo entendí era de que iba a pasar solo el dolor lento por la fibra C, porque la fibra C no tiene mielina. Entonces, al haber la compresión, a la fibra la va a desmielinizar. Entonces va a desmielinizar la fibra A delta y la A beta. Pero como la fibra C no tiene mielina, o sea, en sí va a estar apretando a las tres. Pero como dos de ellas tienen mielina, dos de ellas van a dejar de funcionar porque va a desmielinizar. Y como la fibra C no tiene, obviamente no va a dañarla del todo. Aún así, las señales se van a ir transmitiéndose de manera lenta. Y ya, algo más, no sé. Ya como para terminar de aclarar esa parte que es un poco más
histológica que fisiológica, cuando se da el deterioro de la vaina de mielina en las fibras A delta. Bueno, generalmente ya sabemos que se da una falta de, que se da por la falta de, bueno, que va a haber una falla en el intercambio de oxígeno, lo cual va a causar una cromálisis, que se refiere a la respuesta de las neuronas tras una lesión. Perdón, y ese axón que está seccionado va a degenerarse. Eso es todo. Bueno, en forma de despedida, agradecemos a todos los compañeros por dar sus aportes necesarios para el tema, para el conocimiento del tema, por la lectura que han realizado para poder explicar de manera detallada cada pregunta y concisa, y agradecer a los profesores en general de teoría y práctica por la atención del video. Muchas gracias y nos vemos en el próximo caso clínico. Gracias. Gracias. Ya, Gerald.